pasando es de vital importancia para poder experimentar el poder de Dios en tu vida. Amén. Y el Espíritu de Dios hoy quiere traer revelación a tu vida y decirte: no reniegues lo que estás viviendo, acéptalo como el desierto, como lo aceptó Asa, sabiendo que se puede adornar el desierto, que el velo de tus ojos va a ser quitado y que vas a pedirle al Señor las fuentes de agua de arriba y las fuentes de agua de abajo para que ese desierto sea transformado y pueda florecer. Dios es experto en transformar tu desierto en ríos de agua viva. Dios es experto en transformar tu desierto árido en flores que florezcan, porque Dios hace de lo imposible lo posible. ¿Cuántos han venido con ganas de escuchar la palabra del Señor? Amén. Uy, que poquitos han levantado la mano. ¿Cuántos han venido con ganas de escuchar la palabra del Señor? Amén. Gloria a Dios, menos mal. Yo soy muy... Algunas veces cuento alguna cosita, por lo tanto no os asustéis si de repente, es que eso de ser andaluz, anda pila, pero ando, es decir, eso hace que muchas veces pues salga alguna cosa, ¿verdad? Seguramente también con lo del desayuno con fe, algunos ya al escuchar desayuno con fe, pues me han escuchado y dicen: esa voz la reconozco, ¿no? Entonces, pues sí, esa voz sí se reconoce, pero es importante que la voz que hay que reconocer mejor es la de Cristo Jesús, ¿verdad? Porque al final esa es la voz que nos conduce a los prados verdes. Así es, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jueces, versículos del 11 al 15. Quien lo tenga, que diga amén. Amén. Si alguien no lo ha encontrado, que diga misericordia. Te esperamos, estamos en casa. Cuando estamos en casa nos esperamos. También lo tenemos en pantalla, muy bien. Y si alguien no tiene la Biblia, que diga qué pecador soy. Soldado sin arma no vale para la guerra. Así es. ¿Verdad? Vamos a ponernos en pie para leer la palabra del Señor, por favor, por respeto a la palabra del Señor. Vamos a orar y vamos a leer la palabra. Padre, nos acercamos ahora a un momento especial de nuestra congregación, Señor, y de nuestra comunión como hermanos en Cristo. Y es el poder leer tu palabra, Señor. El poder escudriñar lo que tu palabra nos dice. Señor, lo que nos vincula con aquel escritor bíblico y nosotros que somos los lectores, es la presencia de tu Santo Espíritu, Señor. Que el mismo Espíritu que condujo a ese escribano, Señor, a escribir esta porción bíblica, Señor, sea el mismo Espíritu que nos conduzca a nosotros hoy a entender lo que tu palabra nos quiere decir, Señor. Por eso, Señor, bendice, Señor, oh Padre, este tiempo. Pasa un carbón encendido por mis labios, porque no quiero hablar yo, sino que sea tu Santo Espíritu hablando, Señor. Y que todo lo que digamos, Señor, sea de edificación y de desafío para tu iglesia, Señor. Gracias por esta iglesia que hoy abre sus puertas para que podamos estar juntos, esta iglesia de Juan 3:16. Gracias por sus siervos, Señor, oh Padre, y por cada hermano aquí congregado. Y gracias, Señor, oh Padre, porque es un privilegio poder estar juntos en tu casa, alabando tu nombre. Por eso oramos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jueces 1, del 11 al 15. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y él le dio a su hija Axa por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Ella entonces le respondió: concédeme un don, pues que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Hasta aquí la palabra de Dios. Podemos sentarnos. Amén. No cierres tu Biblia, por favor, tenla abierta, porque
Seguramente has leído esta porción bíblica y has dicho, pues no entiendo muy bien qué es lo que el Señor quiere decirme en esta porción bíblica. Si me tienes un poco de paciencia, como diría el Chavo del 8, es que no me tienes paciencia. Si me tienes un poco de paciencia, seguro que vas a poder llegar a entender lo que el Espíritu Santo quiere decirnos en esta mañana acerca de esta preciosa historia. Todos sabemos que que Moisés, cuando llegó de Egipto a la tierra prometida, tuvo que conquistar los diferentes lugares de Canaán y tuvo que poner al frente esos dirigentes en cada una de esas tribus. Sabemos que cuando empezó el tema de la invasión de esa tierra para la conquista, todos sabemos que Moisés mandó 12 espías, ¿os acordáis, verdad? Sí. Mandó 12 espías para que pudieran inspeccionar la tierra. Y sabemos también que cuando llegaron los espías para dar los informes, 10 de ellos se pusieron a dar malas noticias al pueblo diciendo: son más grandes que nosotros, son más fuertes que nosotros, tienen más caballos que nosotros, tienen los ojos más grandes que nosotros, tienen más dinero que nosotros. Bueno, y estaban todos, y el pueblo empezó a desanimarse. De hecho, estaban pensando hasta volver en Egipto porque ya empezaron a tener miedo, ¿verdad? Se olvidaron de los milagros y los prodigios que Dios había hecho durante el tiempo en el desierto y ahora que estaban llegando a la tierra prometida. Pero Josué y Caleb, dos jovencitos mayores de 20 años, dijeron: no. Sí, es cierto, son mayores que nosotros, son más grandes que nosotros, tienen más ejército que nosotros, pero no los comeremos con pan. Amén. Y el pueblo cogió aire, como diciendo: porque el Señor peleará por nosotros. Amén. Y nosotros venceremos. Amén. Y de repente el pueblo cogió un poco de ánimo. Todos sabemos que nadie en esta tierra es eterno. Moisés murió. Y la tierra tuvo que ser conquistada por Josué y Caleb, y la tierra tuvo que ser distribuida por estos dos siervos del Señor, Josué y Caleb. Josué fue el dirigente que estuvo al frente del pueblo, y Caleb fue la persona que acompañó a Josué durante todo el periplo en toda la distribución de la tierra. Pero hoy no quiero hablar ni de Moisés, ni de Josué, ni siquiera de Caleb, sino quiero hablaros de la hija de Caleb, que se llama, repite conmigo, Aksa. Aksa, no tiene compañía de seguro, no. Aksa. Aksa significa adornada en hebreo. Aksa significa en hebreo la que quita el velo. Escúchame lo que significa el nombre. Adornada, la que quita el velo. Y diréis: ¿por qué está contando todo esto, Fran? Bueno, vamos a escuchar un poquito porque vamos a llegar al lugar donde el Espíritu Santo va a tratar con nuestra vida. De repente vemos que los hijos se parecen a los padres. Y no solamente es algo genético, sino que también es algo que los hijos suelen imitar los comportamientos y las actitudes que tienen los padres. De la misma manera que Josué y Caleb fueron capaces de ser hombres, de echar para adelante y no atemorizarse ante las noticias que estaban dando los otros espías, ahora Aksa, ante una noticia que recibe, en ningún momento retrocede ni se echa para atrás, sino que afronta el desafío que Dios pone delante de ella, y como una mujer intrépida es capaz de actuar de una manera sobrenatural. Y vamos a explicar todo esto. Todos sabemos que mientras Israel se mantenía firme en el Señor, Israel conquistaba las tierras. Pero todos sabemos que cuando Israel sacaba los pies del plato, los pies del tiesto, una pequeña aldea como Hai, ¿verdad?, fue capaz de avergonzar a las tribus de Israel como consecuencia de no mantenerse firmes y fieles al Señor. La tribu de Judá era una tribu que estaba en plena expansión en el tiempo en el que Josué y Caleb estaban distribuyendo la tierra. Y de repente podemos darnos cuenta que el Señor le dio una promesa a Caleb que se iba a cumplir en su hija Aksa. Acompáñame, sin quitar de tu Biblia Jueces, acompáñame al libro de Números, porque quiero que veas la promesa que Dios le da a Caleb y que ahora nosotros vamos a poder entender de esa promesa mucho en esta mañana. Fíjate lo que dice Números capítulo 14. Números 14, versículo 24. Números 14, versículo 24. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. La promesa que Dios le da a Caleb
por fidelidad. Fíjate lo que dice Números 14:24. Dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, claro que otro espíritu, los otros 10 dando malas noticias, y él nos los comeremos con pan. Dice, y decidió ir en pos de mí, en pos del Señor, yo le meteré en la tierra donde entró. Y fíjate la promesa. Y su descendencia la tendrá en posesión. No solamente la fidelidad a Caleb le iba a llevar a conquistar la tierra, sino que su descendencia iba a poseer esa misma tierra. Amén. ¿Tú no sabes que tu obediencia al Señor trae bendición sobre tus hijos? Amén. Ismael, quiero decirte una cosa. ¿Tú sabes por qué te llamas Ismael? ¿No lo sabes? Pues te lo voy a contar. Hace 18 años, cuando tu madre estaba en la iglesia, en un momento en el que 15, porque claro, 18 años todavía no lo nacido. Hace 15 años, cuando tu mamá estaba en la iglesia, ella en un culto vino buscando que el Señor le hablara. Y ese día, lo que Dios puso en el corazón del pastor para compartir fue acerca de el llanto que un niño de 8 años tuvo y que Dios escuchó como una oración. Y ese niño era Ismael, que estaba en la Biblia. Y su madre Agar veía cómo Ismael lloraba porque estaba a punto de morir porque no tenía nada que comer. Y en ese texto dice la Biblia que Ismael no habló nada a Dios. Lo único que hizo Ismael fue llorar. ¿Y sabes lo que hizo el ángel del Señor? Que es una representación de la presencia de Dios aquí en la tierra, Jesús. Dice que se acercó a ese niño y le dijo, tu oración ha sido escuchada. Amén. Y Dios escuchó el llanto de un niño y le respondió para que tanto él como su madre no murieran de hambre. Terminó el culto. El Señor bendijo tanto a tu mamá con esa palabra que cuando sabía que ese niño que estaba en sus entrañas era un varón, ¿sabes cómo Dios le llamó? Ismael. Porque Ismael significa el que Dios escucha. Así es que tú hoy quiero que sepas que tienes un nombre como consecuencia de una promesa. Dios escucha a Ismael. No desaprovecha que Dios quiere escucharte. A lo mejor hoy no sabes orar. Ismael tampoco sabía en la Biblia, pero su llanto fue escuchado por Dios. Al igual que hoy también Dios te puede escuchar, aunque tus labios no se abran. Dios puede escuchar lo que hay en tu corazón y en tu mente, porque Dios es un Dios todopoderoso. Y esas promesas de tu madre también son bendición para tu vida. ¿Ya sabes por qué te llamas Ismael? Anda. De repente volvemos a Caleb. Y nos encontramos en Jueces 1:2. Aquí tenemos el primer versículo, que Caleb, en plena expansión de la tierra, le dice a los que están con él conquistando la tierra, dice, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, la ciudad que tenía que conquistar, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Vaya propuesta que hace Caleb. Cualquiera que lo escuche diría, este hombre, ¿cómo puede poner a su mujer, a su hija como un premio? Y esto muchas veces nos puede romper los esquemas. Hoy día, en la cultura en la que vivimos, hay muchas culturas y etnias que viven incluso y conviven con nosotros en este país, España, que acuerdan cuando son pequeños sus hijos que se casen una familia con otra. Es decir, que no es algo que nos debe de sorprender. De hecho, mi propia hermana, casi, cuando nació, hubo una mujer que se acercó a mi madre y a mi abuela y le dijo, doña Ana, mi abuela, doña Prisca, mi madre, esta niña que ha nacido va a ser para mi hijo Agustín. Y mi madre dijo, ¿cómo para mi hijo Agustín? Sí, porque yo la conozco desde el vientre de su madre, sé que vos sois una buena familia y cuando crezca ella se va a casar con mi hijo Agustín. ¿Y sabes lo que hicieron mi abuela y mi madre? A los 3 meses vendieron el piso y se mudaron. Y eso pasó hace 38 años, ¿no? Que no estamos hablando que pasó hace 38 siglos. ¿Por qué digo todo esto? Porque lo que hizo Caleb de poner a su hija como recompensa a quien conquistara la tierra nos puede chocar un poquito en nuestra cultura diciendo,
que cada uno se case y por lo menos que se enamore de la persona. Pero yo quiero destacar algo sobre Caleb y quiero destacar algo sobre Axa. Todavía no he entrado en el sermón, simplemente estoy intentando contextualizar la palabra. Fíjate qué interesante. Caleb no ofrece a su hija a un cualquiera, sino a alguien que tenga la fortaleza de ver un problema, de ver una adversidad y vencerla. Es decir, Caleb no estaba entregando a su hija a un mindundi, no sé si entendéis la palabra mindundi, a un fulano o a un mengano, ¿verdad? Una vez una chica japonesa se acercó y me dijo, ¿quién es fulano en la Biblia? ¿Quién es mengano? Pobrecita, no lo entendía, pero vosotros sí, ¿verdad? Si alguien no me entiende, que algunas veces mi sevillano es un poco profundo, me lo decís que yo lo vuelvo a explicar. Pues dice que Caleb dijo, quien conquiste esta tierra, quien sea capaz de luchar contra esos gigantes, luchar contra ese ejército, poner orden sobre eso y conquistar esta tierra que Dios nos ha dado, ese va a ser el que se case con mi hija. Caleb estaba ofreciendo a su hija a alguien que fuera capaz de afrontar los problemas, solucionarlos y vencerlos en el nombre del Señor. Amén. Yo también puedo dar a mi hija a un hombre así. O los que tenemos hijas o nietos, no queremos poner personas en la vida de nuestros hijos que realmente puedan darlo todo. Así es, amén. No queremos al primero que ante el primer problema salga corriendo. ¿O tú quieres un marido para tu hija de esa manera? No. Tú quieres a alguien que cuando tenga un problema tu hija sepa que si hay un yogur en casa, el yogur se lo va a comer tu hija y no tú mismo, porque amas tanto que prefieres que el hambre lo pase yo antes que lo pase tu propia pareja. Yo quiero un esposo así para mi hija. Yo quiero un pastor así para mi vida. Así, por eso le dije a Jesús de Nazaret. Él me eligió a mí y doy gracias a Dios porque Él es lo que hizo por mí. Dio su vida por mí. Amén. Se entregó por mí. No se achantó en la cruz del Calvario. No se intimidó en la cruz del Calvario. Fue capaz de morir en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día por mis pecados y por los tuyos. Y por eso tenemos un Dios todopoderoso. Ese aplauso al aleluya. Gloria al nombre del Señor. Por lo tanto, Caleb estaba dando a su esposa no a un cualquiera, sino a uno bueno. Pero ahora la actitud de Axa. ¿Se quejó Axa? ¿Levantó la voz Axa? ¿Se rebeló Axa? Pero papá, ¿tú cómo me vas a decir que me case? A ver si el que viene es tuerto o manco y yo... Axa se sometió a la autoridad de su padre. Escúchame bien. Quien no vive bajo autoridad, Dios nunca le va a dar autoridad. Así es. Te lo voy a repetir. Quien no vive bajo autoridad, Dios nunca le va a dar autoridad. Amén. Y es interesante, porque Axa, que significa adornada, que quita el velo, hoy nos está quitando un velo. Amén. De que a veces Dios va a poner en nuestras manos situaciones en las que nuestra actitud no debe ser la queja. Amén. Tristemente conozco muchos cristianos que hablar con ellos es continuamente contar sus quejas una por una. Sí, así es. Escoger hablar con cualquier persona y empiezan a contarte todos sus males, sus penumbres, sus adversidades. Cuando le pasa algo bueno no te vas a enterar porque no lo vas a ver. Pero cuando está todo mal, pero eso no pasa en esta iglesia, solamente pasa en Ebenezer. Es decir, Gloria a Dios. todos son quejas, es queja avanza, y la Biblia no dice que entres por su puerta con queja avanza, sino que entres por su puerta con acción de gracias, con alabanza al Señor, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Si ya elegir marido fue para Axa una prueba de fe, la herencia que recibió Axa todavía es aún mayor fe. Porque de repente, ¿sabéis cuando llega el conquistador llamado Otoniel? Que por cierto, Otoniel acabó siendo, cuando lo murió Josué, fue el primer juez del tiempo de los jueces. Y el primer juez del tiempo de los jueces, su esposa, era la hija de Caleb. No fue la hija de Josué, fue la hija de Caleb, llamada Axa. Y fíjate qué interesante, porque cuando conquista Otoniel la tierra y recibe a su esposa Axa por mujer, Caleb le da una tierra por heredad, para cumplir lo que hemos leído el número. ¿Y qué tierra le da? Repite conmigo, el desierto del Negev. El desierto del Negev.
¿Tú has pensado esto por algún momento? Sí, ¿Tú sabes que un día recibes una herencia y la herencia que recibes es un desierto? ¿Tú me puedes decir que hay en el desierto? Aridez, sequedad, sol y no caribeño, chico. Exacto. Calor, alacranes, arbustos, Frío por la noche. frío, es decir, vaya herencia. Yo soy Axel y le digo, papá, vamos a ver. Me dices con quién me tengo que casar. Y ahora me das como premio un desierto. Papá, ¿qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho yo para quererte tanto? ¿Axa se quejó? No. ¿Axa se rebeló? No. Axa levantó la voz diciendo, Axa aceptó su desierto. Esta mujer tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Porque esta mujer llamada adornada, llamada que nos quita el velo, fue una mujer que fue capaz de adornar el desierto con su actitud. Amén, gloria a Dios. Fue una mujer que nos quita el velo de saber que aún en los desiertos Dios puede bendecir tu vida de manera sobrenatural. Dale ese aplauso a Dios, Señor y señores, aleluya. Aleluya. Mira, tú sabes que Axa fue a su padre y le dijo, bueno papá, me has elegido el marido, me has dado por herencia un desierto. ¿Y qué es lo que hace Axa cuando se acerca a su padre? Le hace una petición. Y aquí viene lo que quiero deciros. Dame las fuentes de aguas. Repite conmigo, fuentes de aguas. ¿Qué es lo que necesita un desierto? ¿Y qué es lo que pidió a su padre Axa? Agua. Fuentes De de agua. agua. Axa es una mujer que fue capaz de transformar su desierto y lo hizo florecer con su petición. Amén. Las fuentes de aguas transforman nuestros desiertos. Aleluya. Escúchame bien. Las fuentes de agua transforman nuestro desierto. Amén. Aleluya. Cuando Dios te pone delante de ti un desierto, no estamos ni para quejarnos, ni para rebelarnos, ni para rechazarlo. Renuncio a la herencia, que ahora está mucho de moda, ¿verdad? No quiero la herencia, que se quede otro con la herencia, que herede los alacranes otro, los arbustos y la sequedad otro. Asa no tuvo la actitud de una mujer cobarde. Dijo lo mismo que su padre años antes cuando tuvo que conquistar la tierra. ¿Y qué es lo que dijo? Nos lo comeremos con pan. Axa con su actitud imitó a su padre. Amén. Porque no fue capaz de quejarse en su desierto. Fue capaz de declarar que en su desierto iba a alcanzar la victoria. Amén. Que en su desierto iba a poder hacerlo florecer. Porque sus aguas eran las aguas que producía la presencia del Señor en medio de ese desierto. Amén. Dios transforma nuestro desierto y lo hace reverdecer. Aleluya. Dale ese aplauso al Señor, tú lo puedes hacer mejor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hermanos, esta mujer sabía que el terreno conquistado, solamente podía ser conquistado no rechazándolo, sino pidiéndole aguas al Señor en su desierto. Amén. ¿Sabes qué? Tú y yo nos parecemos a Axa más de lo que nos imaginamos. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo también tenemos algunos desiertos que superar. Amén. Sí, amén, así es. Puede ser que tu desierto sea tu matrimonio Aleluya. y te estés quejando, Señor, dame otro. No. El Señor no te va a dar otro. Así es. El Señor lo que quiere es darte agua Amén. Amén. para que tu desierto florezca. Aleluya. Gloria a Dios. Señor, dame otros hijos. Que estos hijos míos son unos rebeldes. No, el Señor te va a dar otros hijos, te va a dar los hijos que tienes. Amén. Gloria a Dios. Puede ser que tu desierto sea tu falta de salud, tu necesidad, estás pasando por un problema delicado de salud y no sabes qué hacer. Y tú lo que quieres que Dios, nuestra oración ¿cuál es? Señor, quítame el desierto. Yo no quiero el desierto, yo lo que quiero es un oasis. Yo lo que quiero es una isla en el Caribe y un coco. Y el Señor te dice, no, hijo, no te voy a quitar el desierto. No te lo voy a quitar.
Porque el apóstol Pablo dijo, bástate mi gracia, Amén. porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuanto más débil eres, más fuerte soy yo en ti. Amén. Aleluya, da ese aplauso al Rey de Reyes, al Señor y Señores. Quiero decirte que Dios quiere transformar tu desierto. Amén. Y tenemos que imitar a una mujer, sí, a una mujer, Asa, que fue capaz de adornar el desierto, como ha hecho vuestra pastora. Mira qué bonito ha puesto el... Adornar el desierto, regar el desierto, para que el desierto pueda florecer. Nosotros necesitamos pedirle al Señor las fuentes, y con esta quiero enfatizar la S, que a mí me cuesta trabajo por ser sevillano, las fuentes de aguas. Y dice, papá, se acerca a sus padres y dice, papá, dame esas fuentes. Y dice, las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Precioso. ¿Qué significa las fuentes de arriba y las fuentes de abajo? Mira, todos sabemos que el agua es un símbolo, una imagen de la palabra del Señor. Mira, tú como creyente, si necesitas regar el desierto de tu matrimonio, de tu salud, de tu problema que estás pasando, yo no lo sé, pero el Señor lo sabe y por eso estás aquí en esta mañana. El Señor sabe cuál es tu desierto. Tú tienes que regarlo con la palabra del Señor. Aleluya. Cuando te levantes por la mañana, lo primero que tienes que hacer no es visitar a ver cuántos en el Facebook te han dado like a tu publicación o cuántos en Instagram han seguido tu historia. No. Tú no eres un niño fluctuante, llevado por cualquier viento de doctrina. Tú tienes, lo primero que hacer es ponerte de rodillas en tu cama y regar ese desierto con el agua de Dios. Amén. Ese agua que es la palabra del Señor. Se puede secar la hierba, se puede marchitar la flor, pero la palabra del Señor debe permanecer para siempre en tu vida. Riega tu vida, riega el desierto con agua. Dile al que tiene al lado, Dios quiere transformar tu desierto. Y para eso hay que echarle agua. Y para eso hay que echarle agua. Hermanos, me gustaría, por favor, que pudiéramos darnos cuenta que Jesús, en el último día de la fiesta, dijo algo muy importante. Y fue una promesa para todos aquellos que hemos creído en Él. Acompáñame al Evangelio de Juan, por favor. Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. Lo tenemos ahí en pantalla. En el último, fíjate, no en el primero, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Alzar la voz significa gritar. Jesús tenía algo de dominicano, siempre lo hago con el otro. Diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, ¿qué? Beba. Siguiente versículo. El que cree en mí, como dice que, como dice que, ¿qué dice el que cree en mí? De su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. El desierto que estás pasando es de vital importancia para poder experimentar el poder de Dios en tu vida. Amén. Y el Espíritu de Dios hoy quiere traer revelación a tu vida y decirte, no reniegues lo que estás viviendo, acéptalo como el desierto, como lo aceptó Asa, sabiendo que se puede adornar el desierto, que el velo de tus ojos va a ser quitado y que vas a pedirle al Señor las fuentes de agua de arriba y las fuentes de agua de abajo para que ese desierto sea transformado y pueda florecer. Dios es experto en transformar tu desierto en ríos de agua viva. Dios es experto en transformar tu desierto árido en flores que florezcan, porque Dios hace de lo imposible lo posible. Te voy a contar un ejemplo de Jesús para que veas que Jesús no se mueve en base a nuestros racionamientos humanos. Nosotros tenemos deuda. Ay, no voy a decir cuánto tienen aquí deuda, pobrecito. Y trabajamos más.
Nos levantamos a las 5 de la mañana, nos acostamos a las 12 de la noche y palmamos 1, 2 y 3 trabajos. Y queremos pagar las deudas. Y nos afanamos trabajando nosotros queriendo solucionarlo. Y al final descubrimos algo. No pagamos las deudas, gastamos más porque tenemos más y encima acabamos con nuestra salud. Y cuando queremos recuperar la salud con el dinero que hemos ahorrado, nos damos cuenta que el dinero no puede conseguir lo que nosotros solo hemos perdido. Y el desierto se convierte en muerte. Te voy a enseñar lo que Jesús nos enseña. Jesús, antes de ascender al cielo y antes de morir en la cruz del Calvario, le dijo a sus discípulos, por favor lo digo yo, le digo, quedaos aquí. Al tercer día resucitaré. ¿Fue eso lo que dijo o no? Murió Jesús, ¿verdad? Estoy resumiendo mucho la historia. Pedro de repente se levanta al tercer día, no sabe nada de lo que ha ocurrido porque realmente están escondidos. Porque los que están en el sepulcro no fueron los hombres. ¿Quiénes fueron? Las mujeres. Que eso ya podríamos hablar en otro tema sobre eso. Por eso todo el mundo se enteró, porque eran mujeres las que empezaron a... Qué malo soy, ¿verdad? Y fíjate lo que ocurre. Pedro se levanta y dice, me voy a pescar. Pero espérate, ¿no dijo Jesús, quedaos aquí? ¿Y qué es lo que hizo Pedro? Se fue a pescar. Pero dicen los discípulos que algunos de los discípulos que estaban allí, dice, pues me voy contigo, Pedro. Y se fueron con Pedro a pescar, porque pensaba que ya todo había acabado. Y se fueron a pescar. ¿Qué pescaron esa noche, dice la Biblia? Nada. No pescaron ni un resfriado. Si hubiera estado el COVID, no hubieran cogido ni el COVID. No pescaron nada. Y de repente encontramos que Jesús ya resucitado, habiéndole dicho a las Marías, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ir y hacer saber a Pedro y a los discípulos. Fíjate cómo Jesús dice, ir y hacerles saber. De repente, claro, las mujeres fueron a anunciar, a decir que Cristo estaba resucitado, que la tumba estaba vacía. Cristo resucitado por la mañana estaba en la orilla, donde le dijo que tenía que quedarse, en la tierra firme. ¿Y qué es lo que estaba Jesús preparando por la mañana en la orilla? Un pescado a la brasa y miel. Eso dice la Biblia. Un panal de miel y un pescado a la brasa. Yo te pregunto, ¿dónde están los peces? ¿En el agua o en la tierra? En el agua. ¿Dónde fueron los discípulos a pescar? Cuando volvieron a estar toda la noche de pescar, ¿qué descubrieron los discípulos? ¿Que habían cogido qué? Nada. ¿Dónde estaba el pescado? Se llevaron toda una noche sin dormir. Estaban cansados, frustrados porque no habían hecho nada. Y encima viviendo en rebeldía porque no habían obedecido la voz del Señor. Cuando lo único que tenían que haber hecho los discípulos es que... Qué duro es cuando el Señor te dice, quédate aquí y tú te mueves. Cuando el Señor te dice, quédate aquí y tú que te entra el valle del San Vito. Y haces, te esfuerzas y te mueves a ver qué va a pasar y descubres que no hay nada. Y de repente ves a Cristo resucitado que tiene el pescado ¿dónde? En la tierra. Y no solamente no tienes que pescarlo, sino además está asado, bajo en grasa, para que los diabéticos y los problemas en triglicéridos los discípulos con panal de miel, preparado para que aquellos que llevan toda la noche trabajando pudieran comer. Qué fácil hubiera sido que los discípulos se hubieran quedado aquí. Y la paradoja de todo esto es que Dios es capaz de darte pescados en la tierra. Cristo no tiene que ir al mar a por el pescado. Cristo te prepara el pescado donde Él quiere y como quiere, porque eres el Rey de Reyes. Aleluya. Aleluya. Es una paradoja. Pero nosotros vamos al mar a por pescado y no pescamos nada. ¿Por qué no te refrescas con el agua
que sacia tu sed y que te va a ayudar a descubrir que Cristo tiene un propósito para tu vida. Mira, nuestro desierto puede ser una falta de empleo, puede ser nuestra propia iglesia, puede ser nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestra salud o nuestra familia. Nuestro desierto puede ser muchos. Pero si el Señor te ha dicho en su palabra, el que cree en mí, ¿tú crees en el Señor? Amén. Como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué? ¿Por qué buscas agua donde no la hay? Ay, gloria a Dios, aleluya. No sé por qué voy a decir esto, pero Dios sabe por qué lo digo. Porque buscas en el horóscopo tu futuro. Porque buscas solucionar tus problemas en ese amigo o amiga que lee las cartas y hace brujería. Porque buscas tu futuro en aquellos que dicen que te hablan en el nombre de Dios y lo que hacen es, parece que te están leyendo tu glorioso futuro de cuántos hijos, cuánto dinero y cuántas casas vas a tener en posesión. Y lo dices que como es en el nombre de Dios, tú dices amén, porque es todo lo que tú quieres escuchar, cuando Dios no te va a decir lo que tú quieres escuchar, sino que necesitas oír. De su interior correrán ríos de agua viva. Dios es experto en transformar tu desierto. Él hace florecer tu desierto. Las aguas transforman el desierto. Amén. Y las aguas están en Cristo Jesús. Mira, de repente Axa le dice a su padre, papá, se acerca al padre y le dice, papá, dame fuentes de agua de arriba y fuentes de agua de abajo. Y aquí quiero detenerme un poco. ¿Qué significan las fuentes de agua de arriba? ¿Y qué significan las fuentes de agua de abajo? Porque parece que son las mismas aguas. Pues mira, el Señor me habló y me dijo que hoy Cristo no está aquí en la tierra, sino que Cristo ha ascendido a la diestra del trono de Dios. Y que nuestra mirada tiene que estar puesta arriba en las cosas que está Cristo. Acompáñame en Romanos 8:34 y mira dónde tiene que poner tu mirada cuando dice las fuentes de aguas de arriba. Romanos 8:34, dice la palabra del Señor. Romanos 8:34. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está ¿dónde? El que también, ¿qué hace? Intercede por nosotros. Ministerio de Cristo en la actualidad, intercede por ti y por mí. Ministerio del diablo en la actualidad, te acusa. ¿Cómo algunos pueden llamarle ministerio cristiano a acusar a los hermanos? Eso no es un ministerio de Cristo, es un ministerio del diablo. No, pastor, no vengo a criticar, solamente vengo a dar mi opinión. Fulano, si usted supiera cómo es fulano en su casa. Yo no quiero saberlo. No, pero yo lo hago por el bien y la santidad de la iglesia. Pues entonces no lo dirías. Orarías e intercederías y ayudarías por él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No, lo que haces es divulgarlo. Las fuentes de agua de arriba está Cristo, que es Jesús, sentado a la diestra del trono de Dios. Y quiero decirte algo más. Fue fundamental que Cristo se marchara. Porque si Cristo no se hubiera marchado, hoy nosotros no pudiéramos tener las fuentes de agua de abajo. Y te lo voy a explicar. Estando Cristo en la tierra, su divinidad estaba limitada a su cuerpo humano. Él cuando estaba en Jerusalén no podía estar en Judea. Y cuando estaba en Judea no podía estar en Samaria. Y si estaba en Samaria no podía estar en los últimos rincones de la tierra. ¿Por qué? Porque era un hombre. El que te calma la sed tenía sed. El que te sana las enfermedades sufrió por ti en la cruz. El que te dio el pan, él pasó hambre. Porque su cuerpo humano limitaba como hombre su situación. Por eso dependía del Padre. Y decía, yo no puedo hacer nada si el Padre no me lo autoriza, porque él dependía del Padre, porque sabía que él estaba limitado a un cuerpo. Por eso dice que fue tentado en todo como uno de nosotros, pero sin pecado. Y es curioso, porque Pedro, cuando se enteró que Jesús dijo, me es necesario marcharme,
porque cuando yo me marche, vendrá el Consolador. Pedro dijo, no. Le cogió del brazo y le dijo, tú eres mi panita, tú te quedas aquí conmigo, que contigo la cosa va bien, mira, cuando tenemos hambre, tú multiplicas los panes, cuando tenemos sed, tú nos das agua, mira, tengo contra ti casar a mi suegra, pero bueno, Señor, no pasa nada, tú conmigo aquí, y Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres... Fíjate, el mismo Pedro no quería que Jesús se marchara. Pensaba tan egoístamente que decía, estando yo con él, el resto que se busque la vida, ¿verdad? Pero dijo, es necesario que yo me marche para que pueda venir el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el mayor regalo que Cristo nos ha dado, es la herencia que tenemos. Esas son las fuentes de agua que están aquí en la tierra. Porque el Espíritu Santo tiene el privilegio de que hoy nosotros estamos aquí compartiendo la palabra y Dios está en Ebenezer. Amén. Pero Dios está en Finisterre, en la costa de la vida. Pero es que Dios está en República Dominicana, allí en la iglesia de Shekinah. Dios está en Bolivia ahora mismo, allí son 5 horas menos, son ahora mismo allí las 10 de la mañana, las 9 de la mañana en Bolivia, están a punto de ya empezar el culto dentro de un poquito, porque allí en Bolivia, en Ríos de Agua Viva, en Santa Cruz o en Cochabamba, es decir, Dios está en todos lugares porque no está condicionado a un cuerpo humano, está a través de su Espíritu Santo moviéndose con libertad, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que permite que todos podamos estar conectados en toda la redondez de la tierra y están en plena comunión con el Señor sin que unos tengan distinción sobre otros. Estando Cristo en la tierra, hubiéramos estado limitadas a que la persona de Cristo hubiera estado en un sitio determinado. Por eso la gente iba a Cristo. Ahora nosotros podemos venir a un lugar y saber que en medio de ese lugar donde está el Espíritu de Dios, está en medio. Dice que donde hay 2 o 3 congregados, ¿en qué? Yo estaré en medio de ellos. Por lo tanto, hermanos, hoy nosotros tenemos las 2 fuentes de aguas, como Axa tuvo en el desierto. Tenemos nuestra mirada puesta en Cristo Jesús, sentado a la diestra del trono de Dios, y tenemos aquí en la tierra al Santo Espíritu de Dios que nos da alimento, sustento y nos consuela. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Fíjate lo que dice Juan, por favor, acompáñame en Juan, capítulo 14, versículos del 25 al 27. Dice, os he dicho estas cosas, Juan capítulo 14, versículos 25 al 27. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mira, este versículo es precioso. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo os la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Dios quiere hacer de tu desierto un lugar de paz. Amén. Pero tienes que regarlo con el agua. Amén. Por eso, di conmigo fuerte, las fuentes de aguas. Las fuentes de agua Transforman mi desierto. transforman mi desierto. Vamos todos juntos. Las fuentes de agua transforman mi desierto. Pero créetelo, las fuentes de agua transforman mi desierto. Todos vivimos desiertos. Pero no le pidas al Señor que te lo quite, sino que lo riegue. Aleluya. El resultado de esas aguas está en el Salmo 126. El Salmo 126 es un salmo que nos habla del desierto de Neguev, pero habla del desierto de Neguev y lo presenta ahora como un arroyo. ¿Por qué? Porque una mujer llamada Axa, que fue capaz de coger ese desierto y transformarlo en un arroyo. Fíjate lo que dice acerca de ese desierto el Salmo 126, fíjate. Dice, cuando el Señor hiciere volver de la cautividad de Sión, seremos como ¿qué? Como los que sueñan, ¿verdad? Y dice el siguiente, entonces nuestra boca se llenará ¿de qué? De risa. Y nuestra voz y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirá entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor, ¿con quién? Con los que creen.
con los que confían, con los que transforman su desierto en arroyo, dice el versículo siguiente. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Y cuando Dios hace grandes cosas, ¿cómo está su pueblo? ¡Aleluya! ¿Cómo está su pueblo? ¡Aleluya! Seguimos leyendo y dice: haz volver nuestra cautividad, oh Señor. ¿Cómo qué? Cuando yo veo ahí como los arroyos del Negev, ya no estoy viendo un desierto, ahora estoy viendo un arroyo. ¿Y saben por qué veo un arroyo? Porque una mujer llamada Axa, esposa de Otoniel, la hija de Caleb, que cuando recibió por herencia un desierto, no lo maldijo, ni se quiso retractar de él, ni se quiso renunciar, sino que lo aceptó y pidió que Dios lo regara con las aguas de su presencia. Amén. Los que sembraron con lágrimas, porque en el desierto se llora mucho, en el desierto se llora mucho, con regocijo se segará. Aleluya. Irán andando y llorando al que lleva la preciosa semilla, más volverá a venir con regocijo trayendo sus lágrimas. Hasta los días actuales el Negev no es un desierto común, ¿no? Por sus torrentes lo impregnan y se convierte de desierto seco en un lugar fructífero. Actualmente el desierto del Negev existe en la tierra, lo podéis ver en Google, podéis poner, no ahora, lo veis en casa, podéis poner desierto del Negev y vais a ver que el desierto del Negev tiene algo que no tiene ningún otro desierto. 2 veces al año el Señor, de manera milagrosa, el Señor del cielo, permite que ese desierto empiece a convertirse en un arroyo de aguas fructíferas, porque hubo una mujer que cuando lo recibió por herencia no se quejó ni trajo rebeldía, sino que supo pedirle al Señor el agua que traía y suplía su necesidad. Ahora yo quiero preguntarte algo. ¿Qué estamos haciendo con el desierto que hemos recibido de parte de Dios? ¿Qué estamos haciendo? Yo te voy a decir lo que hizo Axa. Lo aceptó y lo transformó. Lo adornó, como su nombre indica, y quitó un velo. Hemos despreciado la oportunidad que Dios nos está dando de transformar el desierto. Porque puede ser que el desierto que estés pasando es una oportunidad de Dios para que pueda ser transformado. Axa regó con aguas y quitó el velo de sus ojos. No podemos desperdiciar ninguna experiencia que Dios está haciendo con nosotros. Él quiere hacernos vencedores en nuestros desiertos y poder decir, como dijo el padre de Axa, no los comeremos con pan. Amén. No los comeremos con pan. Un vencedor es aquel que supera los desafíos y no es aquel que vive en ausencia de obstáculos. Hay una falsa teología por ahí suelta que parece que cuando solamente Dios te bendice, cuando las cosas te van bien, pues puedo decirte que en los desiertos más grandes de tu vida el poder y la gloria de Dios se manifiesta con mayor intensidad. Amén. Y habitualmente lo que tú llamas comodidad y oasis muchas veces permite que te olvides y te enfríes de las cosas que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Seremos osados en clamar a Dios para que cambie nuestro desierto, independientemente de cuán complejo sea? Eso solo es posible si tenemos la valentía de entrar en el lugar santísimo. Cristo rompió el velo. Cristo nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo no quiero huir del problema. Yo quiero pedir al Señor la fuerza y las aguas para poder regar el desierto. Caleb y Asa hicieron una confesión pública que transformó sus mundos. Caleb conquistó Jerusalén, conquistó Hebrón. Asa regó el desierto, hizo de un desierto un lugar plácido para vivir. La perseverancia y la fe de este padre y de esta hija nos ayudan a nosotros a descubrir que la vida cristiana no es para cobardes,
sino para valientes. Amén. Para los que saben aceptar el desafío. Necesitamos ver florecer el desierto de nuestra vida. Os he traído un pequeño vídeo. Es un pequeño vídeo, dura 3 minutos.